Y estamos en comunicación con Carlos Mesa. Quiero agradecerle mucho por su tiempo. El expresidente está con nosotros en línea y con la magia del Internet nos vamos a comunicar con él. Señor Mesa, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias por estar en la revista Bolivia, el país que construimos. Le agradezco mucho la deferencia con nosotros y bienvenido al programa. No, por el contrario, el agradecido soy yo. Espero que tengamos una conversación ilustrativa sobre temas tan delicados como los que enfrenta el país. Señor Mesa, en estas últimas horas Bolivia ha vivido un panorama, se podría decir, muy galopante. Estamos con el tema de la pandemia, estamos con el tema del anuncio del Parlamento Boliviano de la Asamblea Legislativa Plurinacional de que incluso ya establece parámetros para ya no más llamar a elecciones. En medio de eso hay una demanda al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional para ver qué va a pasar realmente. Y usted ha sido muy claro, ha dicho de que la Asamblea se ha equivocado y que deberíamos esperar, y usted ha subrayado algo que creo que todos los bolivianos le sumamos a ese periodo, primero la salud. Pero a eso se suma, perdónenme que me extiendo un poco, pero quiero describirle cómo lo vemos nosotros. Se suma lo que ha pasado con la OMS y las famosas curvas que hoy en día mandan indicadores y nos hablan de una proyección. Nos dicen de que a mediados de agosto, la segunda quincena, recién en Sudamérica y en Bolivia bajaría eso. Y que tal vez lo conveniente sería esperar hasta septiembre y octubre. Tenemos en puertas unas elecciones nacionales, presidenciales. En ese contexto, ¿cuál es el análisis que usted hace y cuál es la reflexión? Sé que también ha convocado un diálogo nacional, que debería la presidenta ser la que propicie ello. Señor Mesa, expresidente, por favor, le pido que nos haga la descripción porque mucha gente debe estar pendiente de lo que usted piensa. Primero, el contexto. La primera obligación que tenemos todos, y particularmente el gobierno, quienes estamos en la política, quienes tienen capacidad de decisión, quienes son influyentes en los medios de comunicación, es considerar la salud como nuestra primera prioridad. Eso significa que el objetivo número uno de Bolivia es derrotar la pandemia y establecer una vuelta a una nueva normalidad que no será igual que la anterior, pero que nos permita tener elementos mínimos de seguridad en el funcionamiento de interacción social y en la recuperación de la actividad económica. Sobre esa premisa es que debemos hacer una consideración general. Diría yo que después de más de 40 días de cuarentena, lo que la población boliviana siente es una gran frustración. Una gran frustración no porque no estemos ante la evidencia que sabíamos que íbamos a estar, tratar de enfrentar el coronavirus y sufrir consecuencias que son inevitables, sino porque el sacrificio de la población no ha sido respondido por el gobierno con acciones durante estos días que resuelvan la grave crisis de salud que nos dejó el MAS. Básicamente, el aplicar el número de tests que nos permitan precisamente saber si la curva de crecimiento de la enfermedad está en su punto más crítico o no. Segundo, no ha sido capaz de implementar los 9 laboratorios en las 9 capitales de departamento, solo tenemos 3 y eso limita terriblemente el trabajo y además genera muchas consecuencias. Luego, no ha generado una acción que permita contar con mayor número de camas de unidad de terapia intensiva con respiradores artificiales y monitores adecuados, y finalmente no ha sido capaz de distribuir el número necesario de trajes de bioseguridad para el equipo de salud, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros y personal de limpieza de los hospitales. Esa frustración es en consecuencia. Mientras la población cumple su parte, el gobierno no cumple la suya. Eso ha tenido que ver con falta de coordinación, con una falta de eficiencia en la aplicación de las medidas que nos promete que va a hacer y que no hace. Esto es un punto. El otro punto es el político. El político tiene que estar sujeto a las condiciones de salud. El Tribunal Supremo Electoral había planteado una franja entre junio y septiembre, entre principios de junio y fines de septiembre, para llevar adelante el proceso electoral, y la Asamblea Legislativa, dominada por el MAS, ha preferido colocar una fecha sin tomar en consideración los elementos de análisis del crecimiento de la curva y el tiempo en que Bolivia va a tardar en salir de la pandemia.
Y eso nos parece un error que tiene que ser enmendado, en función de volver a abrir esa franja sobre una evidencia política que también tenemos que tomar en consideración, que es la evidencia de que no podemos tener un gobierno transitorio indefinido, porque dejaría de ser transitorio. Tenemos en el tiempo más corto posible, considerando los temas de salud, que establecer una fecha para el día de las elecciones. Termino estableciendo un criterio que también para nosotros es importante. Conscientes de las dificultades del gobierno, de las incapacidades para llevar adelante ciertas tareas, le hemos propuesto a la presidenta, y no hemos recibido respuesta, llevar adelante un diálogo nacional que lo lleve ella, que lo conduzca ella, que lo proponga ella, para participar en ese diálogo el grupo político de influencia, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, los partidos que estamos en campaña electoral, que tendremos que ser candidatos a la presidencia, los grupos definitorios de decisión económica y los grupos definitorios de decisión social. Don Carlos, la OIT ha hecho un comunicado en las últimas horas indicando de que al menos 160 millones de desempleados va a generar el coronavirus en todo el planeta. Y obviamente Bolivia no está al margen. Y usted sabe muy bien que al menos el 60% de la población es emprendedora, por ponerle un calificativo simple, además de informal y todo lo que conocemos. ¿Cómo deberíamos volver, entre comillas, a la normalidad, a reactivar la economía en el país? Porque todos estamos conscientes que después de este hecho histórico en el planeta, las cosas no van a ser iguales. Sí, en efecto, vamos a sufrir las consecuencias de una situación muy crítica de las empresas grandes, medianas, pequeñas y unipersonales. Vamos a sufrir, por lo tanto, un nivel importante de destrucción de empleo y la posibilidad de quiebra de muchas empresas. Tenemos que reformular y replantearnos una economía que tiene un 70% de informalidad y que va a generar una consecuencia también de dificultades porque no hay liquidez en la economía. Eso requiere de medidas de corto plazo. El gobierno ha tratado de poner un par, los préstamos para la adquisición de créditos para pagar salarios y los préstamos que te permitan salvar tu empresa. Sin embargo, muchos medianos y pequeños empresarios, cuando han intentado llevar adelante ese procedimiento, se han encontrado con que la ASFI ha colocado una serie de requisitos, de dificultades, de burocracia, de pasos a seguir, que hacen tan complicado el procedimiento que prácticamente su accesibilidad se limita muchísimo. Por lo tanto, hay un tema que es recurrente en nuestro sistema de gobierno. Es el tema de burocracia, lentitud, trabas y problemas para cualquier iniciativa que se tome. Segundo, hay que tomar medidas de mediano y largo plazo. Esas medidas de mediano y largo plazo tienen que ser consensuadas con los políticos que eventualmente vamos a asumir la responsabilidad, y por esa razón es importante que cuanto antes podamos llevar adelante una elección mejor, no por un interés de carácter electoralista particular o personal, sino porque la transitoriedad genera dificultades para medidas de largo plazo. Esas medidas de largo plazo tienen que ver con la construcción de un Consejo Económico y Social, gobierno, trabajadores, empresa, tiene que ver con un paquete de incentivo fiscal, con la propia espalda económica del gobierno y a través de negociaciones internacionales con organismos multilaterales que permitan decir, ok, tenemos un paquete sumado de 6 o 7 mil millones de dólares, que es lo que probablemente el país va a necesitar. Y en ese paquete tiene que haber un incentivo fiscal para que haya otra vez liquidez en la economía y un programa de salvataje del empleo y de salvataje de las empresas. Quiero subrayar lo que dice don Carlos. Ese salvataje y ese incentivo fiscal. Los empresarios todos han coincidido, por ejemplo, en que se debería, por ejemplo, anular esta gestión del impuesto a las utilidades y que tal vez el IVA debería ser un poco más blando. Incluso han hablado de cambiar todo el régimen tributario. ¿Será conveniente ello? No se olvide que es parte también de los ingresos al propio Estado, la inversión pública y todo lo que implica no pagar impuestos. Primero, nosotros hemos presentado ya oficialmente a consideración de la opinión pública un proyecto de programa ampliado que se llama El Día Después. Lo presentamos como comunidad ciudadana y en él hablamos de la necesidad de una reforma tributaria radical. Aquí tienes que enfrentar un dilema y creo que la respuesta al dilema no es otra que
aceptar dos cosas: que requieres de un incentivo fiscal importante, vas a tener un crecimiento del déficit fiscal, eso es inevitable, y requieres de una modificación del sistema tributario con rebaja de impuestos y con anulación de algunos impuestos, lo que va a significar una reducción de ingresos, pero va a significar un alivio y un paliativo para quienes están en la economía formal pasándola muy mal, y probablemente un incentivo para que la gente que no esté en la economía formal se formalice a partir de lo que nosotros consideramos es la necesidad de un impuesto universal que tenga una contraparte muy clara: la creación de una renta universal para todos los bolivianos mayores de edad, lo que implica la posibilidad de que esto garantice un ingreso ya no a través de un bono, sino a través de una renta oficial del Estado. Estamos en un momento en el que vamos a incrementar los números rojos en la macroeconomía durante un tiempo, porque inevitablemente eso se requiere para un incentivo. Tenemos márgenes importantes en esa dirección. Primero, tenemos lo que representa el decrecimiento de la economía. Ha hecho que la inflación no solamente sea cero, está por debajo de cero, estamos en una deflación. Eso tiene una desventaja, que es economía recesiva, pero tiene una ventaja, que es la posibilidad de emisión sin inflación. Eso probablemente le puede dar al gobierno 13, 14 mil millones de bolivianos de emisión sin riesgo de inflación, lo que le da un margen de respaldo. Luego tienes créditos previamente contratados, que tienes que reorientarlos para la inyección económica por alrededor de unos 1.300 millones de dólares, y luego tienes que establecer un mecanismo de suspensión del pago de la deuda externa por un tiempo determinado, digamos un par de años, hasta tanto recuperemos este escenario. Y finalmente tenemos que establecer un mecanismo de conexión con los países latinoamericanos y hacer una interlocución con los países más desarrollados, porque es obvio que los mecanismos de inyección tipo Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, muchísima plata inyectada a las economías más débiles, va a marcar cambios de orientación en el propio Fondo Monetario Internacional. La teoría de que hay una situación en la que el fondo te va a decir yo te presto, pero tú me tienes que garantizar bajada de déficit fiscal, etcétera, no va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque estamos en una emergencia mundial. Don Carlos, usted me da pie a la otra pregunta, y estaba también en la agenda el tema del Plan Marshall. Es decir, todas las economías, los países están hablando que las consecuencias van a ser similares a la última guerra mundial. En esa lógica de inyectar dinero y de mover justamente la economía, usted habla de algo que, al menos en lo personal, este comunicado, este periodista, es la primera vez que escucha. Usted habla de un bono, que ya no sería bono, sino que sería una especie de renta sostenible. En la proyección económica que ha hecho usted con su equipo técnico, ese bono, ¿a cuánto alcanzaría esa renta? ¿Y quiénes serían los beneficiarios o beneficiarios? ¿Cuál sería el matiz, si vale el término, para aplicar a ese recurso que sin duda a cualquier boliviano le va a hacer muy bien en los próximos meses? Dos cosas. Una pequeña explicación que creo que los oyentes necesitan cuando hablamos de Plan Marshall, de qué estamos hablando, porque quienes conocen lo que sucedió tienen una lógica, pero vale la pena entenderlo. Cuando terminó la Guerra Mundial, Europa y Japón estaban totalmente destruidos. Los países aliados y particularmente los Estados Unidos estaban en una situación económica extraordinariamente positiva porque Estados Unidos no sufrió los avatares de la guerra. Entonces, un general de los Estados Unidos hizo una propuesta de que se inyectaran miles de millones de dólares de la economía estadounidense a la economía europea, lo que iba a dinamizar esa economía, iba a generar consumo europeo y compra de artículos estadounidenses. Por lo tanto, se inyectaron el equivalente a 300 mil millones de dólares de hoy a Europa en ese periodo. Esa inyección gigantesca de dinero logró resolver una crisis que si no se hubiera inyectado liquidez no se hubiera podido resolver. Por lo tanto, cuando hablamos de Plan Marshall, estamos hablando de una inyección masiva de dinero a los países más golpeados por la crisis, y lo que tenemos que analizar es cómo va a trabajarse esa inyección de dinero entre los países más desarrollados, que también están enfrentando una crisis, y los países menos desarrollados. Primer punto. El segundo punto tiene que ver con una consideración de carácter general. ¿A qué voy? No tengo condiciones para hacer demagogia, porque no soy demagogo, y no tengo condiciones de información adecuada para saber el mecanismo de las cifras. Pero sí quiero establecer la lógica sobre la que estamos haciendo la propuesta. ¿Cuál es la lógica? Primero, una reforma tributaria.
Una reforma tributaria con dos objetivos. Un objetivo que es aliviar el peso sobre las empresas y por lo tanto sobre la destrucción de empleo, que determina una reducción del IVA, una reducción de los impuestos indirectos, una eliminación de aranceles. El primer objetivo es aliviar este peso gigantesco que hay sobre empresas grandes, medianas, pequeñas y unipersonales. Y el segundo objetivo, un camino hacia la formalización de la economía en la medida en que tu peso impositivo es menor. Cuando hablamos de una renta universal, yo no tengo la cifra, tengo el concepto. ¿Cómo construyes una renta universal? A partir de un impuesto universal. Es decir, si todos los ciudadanos pagan un impuesto pequeñito, un impuesto que no sea significativo, una vez al año, tiene una posibilidad de establecer a cambio de qué te estoy cobrando un impuesto, porque me dirá la gente, ¿por qué yo voy a pagar ahora impuestos si no los hemos pagado o estoy en el régimen simplificado? No, es un impuesto que le toca a todo el mundo, que es una cifra muy baja, que tiene dos contrapartidas. La renta universal, que dependerá de cuánto sea el volumen del impuesto universal y que dependerá de lo que represente en términos del volumen general de quienes van a recibirlo, y además un acceso real al sistema universal de salud. Don Carlos, realmente es ilustrativo y deleitante escucharlo hablar acerca de historia. Seguramente los oyentes también lo así lo han disfrutado. Estamos saliendo también, además de Radio Fides, por medio de una red de canales. Estamos en el canal 15 en Pando, en el canal del Pueblo, canal 27 en Beni, en Trinidad, 39 Imperial TV en Potosí, canal 4 Mundo Visión en Sucre. También estamos en Plus TLT en Tarija. ¿Por qué le hago un poco el recuento dónde estamos saliendo? Porque la información a las regiones ha llegado en estos días de forma muy variada. Y me da el preámbulo para esta última parte de la entrevista, para que usted me explique cómo ve la visión, desde la visión de comunidad ciudadana, desde la visión suya en particular, el tema de la educación y la salud. Y me explico un poco más. El gobierno ha anunciado clases virtuales, ha dicho que ha subrayado que no se va a cesar, por ejemplo, el calendario escolar. Obviamente no vamos a llegar a los 200 días hábiles. Sin embargo, se ha hecho énfasis en el tema de la tecnología. Es cierto, hoy en día creo que el 75% de la población tiene acceso a Internet de una u otra manera, pero hay un grueso de la población que no tiene acceso a Internet. Y menos cuando vemos en algunos casos, le digo esto porque nos han escrito de Cobija, de Tarija, donde al día uno carga entre 1 o 2 bolivianos de crédito, para ser descriptivo, y navega con eso. El pasar clases, expresidente, usted sabe, implica al menos estar 1 hora o 2 horas en el computador. En fin, le hago este preámbulo porque ¿cómo va a ser, según su visión, a partir de ahora, cómo debería ser el tema de la educación, tomando en cuenta todo este contexto, nuestras limitaciones y obviamente la visión del país que usted tiene? Hay dos temas que son muy sensibles, uno es la salud y otro es la educación. Primero, digamos una cosa que es imprescindible decir. El gobierno de Evo Morales, nos ha hecho un gran fraude, pero no solamente un fraude electoral, sino un fraude dramático sobre la salud y probablemente también sobre la educación. Es el gobierno más largo de nuestra historia. 14 años de gobierno ininterrumpido. Se dice rapidito, 14 años, de los cuales 8 han sido los de mayor bonanza económica de nuestra historia. Esos 8 años no en virtud de los méritos de Morales, sino en virtud de los espectaculares precios internacionales en nuestras materias primas. Por lo tanto, el gobierno que ha sido más largo en la historia, que ha recibido más plata que ningún otro gobierno nunca, nos ha dejado un sistema de salud pésimo y nos ha dejado un sistema educativo no medido y con graves deficiencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En salud tenemos que hacer dos cosas. Uno, hacer un incremento real del porcentaje sobre el Producto Interno Bruto que dedicamos a la salud, hoy 6.8%, hay que subirlo al 10%, pero desde la lógica del presupuesto general de la nación, no solamente la suma del presupuesto de la nación, más los municipios, más las gobernaciones. Y segundo, tenemos que lograr como objetivo en el sistema de salud que nuestros indicadores con relación a el número de camas, unidades de terapia intensiva
médicos y especialistas médicos, no solamente médicos generales, sino especialistas médicos por cada 10.000 habitantes, sean equivalentes al promedio de América Latina en un rango de 2 o 3 años en el futuro, para que podamos lograr el intermedio, no los mejores indicadores de América Latina, sino el intermedio, porque Bolivia está entre los niveles más bajos. Esto es un aspecto muy importante. El segundo aspecto tiene que ver con la educación, y aquí hago un paréntesis. El gobierno no puede prometer, el gobierno transitorio no puede prometer 600.000 empleos porque no tiene el tiempo para hacerlo. No puede prometer educación virtual porque no tiene el tiempo para aplicarla. Es decir, eso es acción puramente electoralista. Eso le puede tocar a un gobierno elegido en las urnas que tiene 5 años de gestión y que te puede decir, en los próximos 3 o 4 o 5 años voy a lograr estas metas. Pero decir que vamos a tener 600.000 empleos, que vamos a tener educación virtual con un gobierno transitorio es simplemente contar historias que no son verdaderas. Con relación a la educación virtual, aquí creo que hay que establecer un par de objetivos. Primero, hay una gran pregunta sobre el costo del Internet, el acceso al Internet del conjunto de la población. El Internet se ha convertido hoy en algo como la luz, como el agua, que son servicios fundamentales sin los cuales no podemos vivir. Y tenemos que hacer una reevaluación de costos y establecer la pregunta de espacios gratuitos de consumo de Internet. Primer punto. Segundo punto, tenemos que lograr inmediatamente el acceso al Internet de todas las escuelas públicas del país. Porque el problema no solamente son los estudiantes, de los que hablamos ahora en un minutito. Yo estuve hace un par de meses en una escuela pública en la ciudad de Santa Cruz, alrededor del noveno anillo, lo que viene a ser un poquito más allá del noveno anillo. Una infraestructura muy bonita de la escuela, una escuela pública. No tenía acceso a Internet. Ya no vamos a hablar de Ipaticito en el camino a Bapocamiri, porque ahí no solamente no hay acceso a Internet, no hay agua corriente, no hay baños adecuados para los niños, no hay espacios para las aulas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, objetivo 1, reformular precios de Internet. Objetivo 2, acceso inmediato al Internet de todas las escuelas públicas urbanas y acceso progresivo al Internet de las escuelas públicas. El tercer elemento, que es el que tú haces referencia, no podemos hablar de educación virtual si las escuelas no están conectadas y si los chicos no tienen acceso, ya no te voy a decir una computadora con Internet, sino a un teléfono al que le van poniendo un par de bolivianos para poder acceder. Por lo tanto, ese es un proceso progresivo que requiere además de un currículum diferenciado. El currículum de la educación presencial, la convencional, es distinto del que podrá ser el de la educación virtual. En consecuencia, ese es un proyecto de corto, mediano y largo plazo. Decir que vamos a hacer educación virtual por decir y decirte que te voy a pasar 3 horas al día de clases virtuales si tú no tienes acceso a computadora y no tienes acceso al Internet es simplemente contarte una historia que no vas a cumplir. Don Carlos, para finalizar, permítame hablar un poco de coyuntura y de lo que ha estado pasando. Nosotros interactuamos mucho con las redes sociales y en las plataformas. Lo que nos han enviado, por ejemplo, continúan las críticas al alquiler del ex Sheraton, del ex Radisson, aquí en el municipio de La Paz, de ese hotel 5 estrellas para este centro de acopio de gente con coronavirus. Pero no solamente en La Paz. Por ejemplo, en Santa Cruz, en algunos municipios se han distribuido bolsas de canasta familiar. Cuando la gente recibía, sumaba cuánto en los productos tenía en bolivianos, y luego se enteraba a través de los concejales el arroz, el aceite que le había llegado con mucho sobreprecio. Le estoy hablando de cosas que estamos viviendo y que se resumen en una palabra: corrupción. Y pues en las últimas horas también, hablando de las redes sociales, el tema del uso de los aviones de la Fuerza Aérea. En el caso de Tarija, por ejemplo, nos pasan los datos los colegas. Esta semana no hemos tenido datos frescos, si vale el término, porque no llegaban las pruebas. Y porque en Tarija incluso han tenido que ir por tierra las pruebas. Y hemos sabido que un avión de la Fuerza Aérea la trajo a una parlamentaria y que también había espacio para un familiar más. O sea, más allá del tema tal vez de ayudar o no ayudar, está el tema también grosero de que un ministro de Estado lleva a una ex reina de belleza y la señorita llega a La Paz, se toma fotos y también las publica en redes sociales. ¿Le merece algún comentario, por favor?
Primero decir que si hay una herencia terrible de las muchas herencias malas que nos ha dejado el MAS, está la herencia de la corrupción basada en la discrecionalidad, en la falta de información, en los contratos directos y en la acción arbitraria decidida por las autoridades sin ningún tipo de consideración de cuáles son los procedimientos legales que hay que seguir para llevar adelante cualquier iniciativa. Esa herencia no puede ser redituada, no puede ser repetida por el actual gobierno. Este es un gobierno de transición y el gobierno de transición tiene que garantizarnos transparencia y cuando hay irregularidades que se establezca una línea muy clara. Una cosa es el decir pido disculpas, que está bien, pero no es suficiente. Si tú eres responsable, quien fuera, un ministro, un viceministro, un jefe de una dirección, etcétera, de decir he autorizado estos vuelos particulares en un momento de emergencia en el que se requiere con urgencia que esos aviones estén al servicio de la población, que paga los aviones, por supuesto, tiene que haber un costo político y si es necesario una investigación, si cabe. Otros temas más complicados, el caso de YPFB con el contrato muy oscuro de la renovación del contrato de seguro para YPFB o de la compra por $150 millones de combustible cuando tenemos una acumulación de combustible muy grande en el país y que no se dan explicaciones. No basta con decir cambiamos al presidente de YPFB. Tiene que abrirse una investigación y tiene que hacerse un proceso. Porque de lo contrario entraremos otra vez en la espiral de decir, ok, aquí pasaron los problemas, cambiamos a la autoridad se va a su casa sin pasar absolutamente nada y vamos adelante. No puede ser. Tenemos que trabajar sobre información clara, transparencia y explicación. Uno puede entender que en una situación de emergencia pueda ser necesario un contrato directo. Que nos digan, señores, estamos haciendo un contrato directo con tal empresa a tal costo porque no tenemos tiempo para hacerlo de otra manera. Si esto es así y te lo explican y te dicen el nombre de la empresa, te dicen el monto, te dicen el costo por unidad, te lo comparan con lo que te cuesta en otros países y en otras empresas, entonces tendremos confianza. El gran drama es que podemos empezar a perder la confianza si cada vez se van sumando más acciones o irregulares o ilegales. Por supuesto, yo no voy a ir más lejos porque no hay cosa más terrible que hacer una acusación o basarse en alguien que ha dicho tal cosa y decir esto es corrupción. Pero desde luego hay elementos más que suficientes para preguntar cómo nos responden en casos tan evidentes como los aviones o en casos tan oscuros como los que se han vivido en YPFB. En el caso de Luis Revilla, su ex aliado político, ¿qué opina del alquiler de ese hotel? La lógica de ese alquiler en teoría tenía que ver con la necesidad de un espacio para poder atender a pacientes de coronavirus. La pregunta es cuántos pacientes están siendo atendidos, cuánto cuesta el paciente por habitación, por el hotel en su conjunto, cuánto paga la alcaldía por ello. Cuando tengamos esos datos y estén explicados, podré hacer un juicio de valor. No quisiera entrar en elementos de decir acusaciones si no tengo los elementos. Para mí muy importante es si yo tengo la información, y lo importante ahí es subrayar. El gobierno municipal, el gobierno departamental y el gobierno nacional tienen que decir, señores, hemos tomado la decisión de alquilar este inmueble. Este inmueble nos cuesta mensualmente tanto, lo vamos a pagar durante tanto tiempo, vamos a tener tantos pacientes, el costo por paciente es tal y el equipamiento de ese espacio es tanto. Eso es lo que nosotros requerimos para poder tener los elementos de juicio. Lo que está pasando y es equivocado, aunque fuera correcto, es que no tenemos la información transparente y adecuada que necesitamos. Don Carlos, ha sido un gusto conversar con usted. Le voy a dar al menos un minuto, por favor, ya por el tema de edición, para que se dirija a la gente que nos ha escuchado por Radio Fides, por los canales de televisión, también la gente que va a ver esta entrevista en las redes sociales. Su despedida, por favor, y otra vez agradecido por la deferencia con la revista Bolivia País. No, por el contrario, el agradecido soy yo. Este es un momento extraordinariamente difícil de Bolivia, que requiere de estar a la altura del desafío. El gobierno tiene que estar a la altura, el poder legislativo, el poder electoral, el poder judicial. Nosotros que estamos en la política tenemos que estar a la altura, mirando las cosas con sentido de Estado y no con el interés inmediatista de la elección que viene o de los beneficios o perjuicios que voy a tener como candidato. Y desde luego mandarle un saludo de admiración al pueblo boliviano, a quien ha cumplido en la medida de sus posibilidades la cuarentena, con la expectativa, hoy un poco frustrada,
por recibir respuestas adecuadas que esperamos todavía recibir, pero seguro de que nuestro espíritu y nuestra forma de encarar las cosas como comunidad nacional va a dar un resultado positivo de éxito en la lucha contra el coronavirus. Muchísimas gracias.